En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dirige esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero es que este Evangelio nos vuelve a recordar la necesidad de estar en gracia de Dios cuando tengamos que afrontar el juicio del Señor. Porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha practicado la misericordia y para aquel que no ha pedido la misericordia. Si mueres en pecado, si mueres ofendiendo a Dios, si mueres sin haberte arrepentido, si mueres sin haber pedido perdón, esto no es una broma, Y qué pena que tantos estén ocultando esta enseñanza decisiva y fundamental de Jesucristo. Si mueres sin reconciliarte con Dios, estarás la eternidad sin reconciliarte con Dios. Por eso el Señor insiste tanto en que estemos preparados, bien preparados en gracia. Pero este Evangelio tiene un añadido. No sé por qué San Pedro le hace una pregunta al Señor. Digo no sé por qué, porque ahí me parece que todos ellos, todos nosotros, somos destinatarios de este mensaje. Tenemos todos que estar en gracia de Dios. Pero no sé por qué San Pedro le hace esta pregunta, extraña para mí, pero se la hace. Le dice: ¿esta parábola la dices por nosotros o por todos? Bueno, como si San Pedro pensara quizá que esto de estar en gracia o no lo entendía bien, o era para los demás. El Señor le deja las cosas muy, muy, muy claras a San Pedro y con él a todos nosotros. En otra ocasión Jesús había dicho: no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Y aquí le dice, le pone un ejemplo, el ejemplo de un criado, pero de un criado importante. Le dice Jesús a San Pedro: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Está hablándole a él. Administrador fiel y prudente, lo es él. Si no, no lo habría puesto. A quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, está hablándole a él. Y después generaliza: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Nadie está exento de cumplir los mandamientos. Nadie puede decir: es que yo soy muy importante. Yo soy el Papa. Yo puedo hacer lo que quiera. Voy a ir al cielo con tal de ser el Papa. No. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Es que yo soy el obispo. Yo soy importante. Fíjate, el obispo, madre mía, yo puedo hacer lo que quiera. Yo es que soy cura. Yo puedo hacer lo que quiera. O bien, yo soy rico, yo puedo hacer lo que quiera. Cualquiera en su pequeñez puede considerarse grande, porque tiene estudios, porque tiene dinero, porque es joven, y cualquiera puede pensar: estas leyes conmigo no van. Jesús nos dice:
Estas leyes van con todos. Tanto más cuanto más responsabilidad tienes. Al que mucho se le da en talentos y en responsabilidad, mucho se le exigirá. Pienso, por ejemplo, en los padres. Qué gran tesoro les ha dado Dios. Qué gran tesoro les ha dado teniendo hijos, a pesar de todas las dificultades que a veces dan los hijos. Pues esa es una responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad de transmitir la fe. No solo de que estén bien alimentados, que vayan al médico si lo necesitan, de que vayan al mejor colegio que puedas pagar. No solo eso. ¿De qué sirve que el cuerpo esté bien si está mal el alma? Tienes una gran responsabilidad. Te pasas tantas horas al día desvelado y preocupado y afanado y agotado para que la casa funcione y tus hijos están como ovejas sin pastor, quizá, disfrutando malamente porque lo usan para el mal de los medios de comunicación. La inmensa mayoría de los padres no saben lo que ven sus hijos en Internet. Es tu responsabilidad, mucho se te ha dado, mucho se te pedirá. Y así con otras cosas, nosotros los sacerdotes, qué grandísima responsabilidad tenemos, grandísima responsabilidad, tanto que uno tiembla y hay que pedir al Señor que tenga misericordia, porque es tan grande la responsabilidad que es superior a nuestras fuerzas, muy superior a nuestras fuerzas. Solamente con la gracia de Dios y con su misericordia podemos afrontar semejante carga. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, tanto. No por lo que no nos ha dado, pero es que Él nos ha dado tanto que debemos de fijarnos en eso. Demos gracias a Dios y que nuestra acción de gracias produzca los frutos que debe de producir, aquellos que nuestra responsabilidad exige y que los derechos de Dios exigen. Que así sea.